Grupo de trabajo, muy buenos días, tardes. Bienvenidos nuevamente para continuar con el curso sobre el tema de manipulación de elementos. Nos compete la guía número 8, programas de limpieza y desinfección. Perfecto. Ok. Si nosotros hacemos un repaso de lo que hemos realizado a través de los videos y los trabajos anteriores, estamos hablando sobre una contaminación alimentaria. ¿Listo? Existe contaminación física, contaminación química, contaminación biológica, contaminación radiactiva, contaminación con productos alérgicos, contaminación cruzada, contaminación, etcétera, etcétera, etcétera. Programa de limpieza y desinfección está implícito dentro de los programas de contaminación. Implícito, es que mejor dicho, la limpieza es prioritaria, 1A en cada línea de producción. Cada empresa procesadora de alimentos debe tener su propio programa de limpieza y desinfección para continuar con el debido proceso de la legislación alimentaria a nivel nacional. Ok, si nosotros revisamos de pronto las diapositivas, son muy sencillas. Limpieza y desinfección, diapositiva número 2. Operaciones dirigidas a combatir la proliferación y la actividad de cargas microbianas que pueden contaminar los alimentos. Listo. Y por lo tanto el deterioro de los mismos. ¿Cuándo se contamina? En cualquier momento. Nosotros tenemos contaminación desde la misma materia prima, fuente primaria, en, digámoslo así, en fincas, en haciendas, en establos, en todas partes, hasta cuando llega al consumidor. Tenemos muchas fuentes de contaminación alimentaria. Entonces, por eso estamos llamados, el programa de limpieza y desinfección está llamado a combatir todos los focos de proliferación de carga microbiana que pueden llegar a contaminar los alimentos y causar su deterioro. Que estamos hablando también de la limpieza y la desinfección. Son dos procesos que generalmente se hacen por separado. Primero se hace el programa de limpieza, luego se hace el programa de desinfección. Nunca jamás podemos montar el programa de desinfección antes de montar el programa de limpieza como tal. ¿De acuerdo? Si nosotros miramos aquí la guía, ¿cuál es la importancia? Simplemente la importancia obedece a que todos los elementos, maquinaria, equipos y utensilios que entran en contacto directo con los alimentos deben manejarse los protocolos de bioseguridad, los programas de limpieza y desinfección. Ahí es donde entra a manejarse el tema de los detergentes, entra a manejarse el tema de los desinfectantes. Hay detergentes específicos dependiendo del tipo de suciedad. Hay desinfectantes específicos dependiendo del tipo de suciedad como tal. ¿Listo? ¿Qué encontramos nosotros? Encontramos varios tipos de suciedad. Una suciedad, digamos, a base de grasas, caso concreto, en todas las empresas procesadoras de mantequilla, margarina y aceites, tiene un tema específico y por lo tanto un programa de limpieza y desinfección es específico con el tipo de suciedad que están montando. Si nos vamos para la industria cárnica, pues obviamente que los tipos de suciedad tienen que ser relacionados todos con la línea de cárnicos, todo lo que tenga que ver con ellos, por lo tanto debe ir un programa de limpieza y desinfección con unos detergentes y unos desinfectantes acordes para ello. ¿De acuerdo? Si estamos mirando una industria panificadora, es exactamente lo mismo. Si estamos manejando el programa de pronto en una empresa procesadora de mermeladas, compotas, todo lo que tenga que ver con vegetales, su programa de limpieza y desinfección es totalmente independiente de los demás como tal. ¿Por qué? Porque la contaminación es totalmente diferente. ¿Listo? Los programas de limpieza y desinfección simplemente lo que hacen es minimizar el impacto, digamos, de contaminación de alimentos hacia el consumidor como tal. Perfecto. Entonces, cuando nosotros hablamos de qué es un programa de limpieza, ¿qué es limpieza? O sí, estamos hablando de dos temas específicos. Limpiar, eliminar la suciedad visible. Todos los elementos que nosotros observemos a simple vista hay que limpiar. Desinfectar es eliminar o reducir la carga microbiana a niveles permitidos. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, cuando estamos hablando del programa de limpieza como tal, debemos tener unos protocolos. ¿Cuáles son los protocolos? De pronto, la escoba, de pronto el recogedor, las canecas apropiadas para recepcionar todo ese tipo de suciedades que están saliendo. Hoy en día se manejan solamente dos canecas de colores diferentes.
la caneca color negro, bolsa color negro, van aquellos elementos que definitivamente no sirven para nada. Y la caneca blanca, bolsa blanca, para recibir todos estos elementos que de una u otra forma pueden ser reutilizados como tal. Perfecto, limpieza, eliminar la suciedad visible. Desinfectar, hay dos conceptos. Cuando hablamos de desinfección como tal, es reducir la carga microbiana. Ojo, reducir la carga microbiana hasta niveles permitidos. Desinfectar, reducir carga microbiana a niveles permitidos. Y esterilizar es reducir por completo toda la carga microbiana presente en un ambiente de trabajo por un tiempo. Solamente es por un tiempo, porque yo no puedo desinfectar a perpetuidad, no señor. Yo desinfecto mientras estemos trabajando en la línea de producción. Ya después toca nuevamente limpiar, desinfectar y o esterilizar las áreas para arrancar un nuevo proceso. ¿Cuándo hacemos eso? Lo hacemos antes de arrancar el proceso. En algunos momentos se puede hacer durante el proceso. Al final del proceso hay que definitivamente hacer un programa de limpieza y desinfección. Y cuando estemos cambiando de actividad durante la etapa productiva como tal. Perfecto. Hablamos de limpieza. Entonces encontramos estamos hablando de suciedad. Programa de limpieza y desinfección, estamos hablando de suciedad. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es una suciedad? Suciedad, no sociedad, sino con U. ¿Qué es suciedad? Simplemente la suciedad es la presencia de elementos extraños en la línea de producción. Encontramos tres tipos de suciedad. Por favor, pongámosle cuidado y se van a dar cuenta, porque creo que hay unas actividades con base en lo que estamos comentando en este momento. Encontramos tres tipos de suciedad. Una suciedad libre, una suciedad adherida y una suciedad incrustada. Hablamos de una suciedad libre tradicional, lo típico que nosotros observamos. Presencia de papel, tuercas, tornillos, tachuelas, puntillas, pelos, vellos, cabellos, todo hecho, que nosotros simplemente podemos con la escoba, recogemos, no nos ofrece ninguna resistencia para ser recogidos. Suciedad libre, aquella suciedad que no ofrece ninguna resistencia para ser recogidos. Utilizamos lo tradicional, que es la escoba, el recogedor, canecas para la basura, etcétera, etcétera, etcétera. Una suciedad adherida, ya es otra historia. Entonces, cuando estamos hablando de tipo de suciedad, es aquella que queda pegada, adherida a una superficie de contacto. Típico en productos grasos, típico en grasas, en aceites y otros elementos. Son aquellas suciedades que quedan pegadas y nosotros nos toca simplemente, cuando montamos los programas, simplemente que utilizamos agua caliente para despegar la suciedad de esa superficie de contacto. Utilizamos un buen detergente que me ayude a romper esa molécula de grasa de ese tipo de suciedad que quedó adherida a la superficie, y luego utilizamos un desinfectante para arrastrar con todos los carga microbiana que pudo haber quedado adherida ahí o pudo haber quedado pegada ahí. Perfecto. Ok, esa es una suciedad adherida. Y cuando estamos hablando de una suciedad incrustada, típico en otras cocinas, la tabla para picar. Cuando nosotros tenemos esas tablas para picar, donde troceamos la carne, cualquier tipo de carne, si estamos manejando frutas, verduras, vegetales como tal, que estamos manejando el cuchillo, de cuenta que en la tabla va quedando una veta hecha por la hoja del cuchillo. ¿Cuándo podemos nosotros retirar esa suciedad que queda adherida en esa veta? Nunca. Por eso es que en las cocinas, en toda empresa, la idea es, en la unión de esas dos baldosas hay que una veta. ¿Cuándo nosotros le hacemos limpieza y desinfección a esa veta? ¿Cuándo? Muchas veces nosotros le pegamos una limpieza, un aseo general a esas baldosas, pero nos detenemos específicamente eso, lo que llamamos nosotros comúnmente las juntas. Entonces nosotros hacemos un programa muy bueno de limpieza y desinfección como tal ahí. Uno ve que aparece una veta negra, y esa veta negra tiene mucha carga contaminante. ¿Cuándo le hacemos manejo a ello?
Por eso es que hablamos en la guía número 2 de la unión de las paredes. Pared con pared tiene que tener una curvatura, lo que nosotros llamamos una media caña. Por eso se dice que la unión de la pared con el piso debe tener una curvatura que llamamos nosotros comúnmente la media caña, porque en ese vértice que queda, cuando hacemos un muy buen programa de limpieza y desinfección y en una línea de producción es tenaz, porque ese me puede presentar toda forma de contaminación alimentaria. ¿De acuerdo? Miremos las mesas de trabajo. Una mesa de trabajo, un equipo de trabajo deteriorado es un foco de contaminación para los alimentos como tal. Por lo tanto, tenemos que montar los programas de limpieza y desinfección específicos para ellos. Miremos la industria de pronto panaria, panificadora. Muchos rodillos, bastantes rodillos que no utilizamos para acelerar la masa están deteriorados, están oxidados y ese óxido independientemente va a quedar dentro de los alimentos como tal. Entonces, ¿dónde están los debidos programas de limpieza y desinfección para ello? ¿De acuerdo? Ok. Hay un procedimiento para manejar los programas de limpieza específico. Uno simplemente llega y le dice a una persona, haga el programa de limpieza y coge la escoba y se puso a escobiar, pero realmente retiró lo que es la nevera, retiró la estufa, retiró todos los muebles, todos los enseres y comenzó a hacer el programa de limpieza por detrás de esos elementos. No, entonces nosotros no hicimos una limpieza, hicimos una medio limpieza. ¿De acuerdo? Cuando hablamos del programa de limpieza específico, ojo, programa de limpieza específico en planta procesadora de alimentos, nosotros tenemos que arrancar de arriba, lo que son el techo, paredes, puertas, ventanas, vidrios, correr toda la maquinaria, equipos y utensilios, todos los muebles que haya dentro de cada línea o cada bodega de trabajo. Y al final terminamos en el piso. ¿Cuándo hacemos realmente eso? Buen punto. ¿De acuerdo? Ok. Desinfectar. Hicimos el programa de limpieza, montamos los protocolos de limpieza y utilizamos ahora sí los desinfectantes típicos para alimentos. Uno comienza a encontrar si el alimento es de tipo ácido, entonces nos toca colocar un detergente, un desinfectante que vaya acorde con ese tipo de suciedad. No es lo mismo manejar vegetales, limón y todo porque es acidez versus de pronto una industria cárnica que el producto no es ácido. Entonces tenemos que entrar a manejar los tipos de suciedad, la composición química de esa suciedad y por lo tanto tenemos que utilizar el detergente y el desinfectante propio para ese tipo de suciedad como tal. Perfecto, bueno, listo. El programa de saneamiento es muy básico. El decreto 3075 en uno de sus parámetros, en sus artículos por allá, nos está diciendo que toda empresa procesadora de alimentos debe manejar un protocolo de limpieza y desinfección en cada en cada área de trabajo, en cada maquinaria, equipo y utensilio. Entonces uno pregunta, ¿cuántos programas de limpieza o de limpieza y desinfección existen en una empresa? Bastantes programas. Cuando se habla del programa no es una hoja, no son dos hojas, no es un cuadernito, son paquetes. Un paquete para tal cosa, un paquete para tal cosa, un paquete para tal cosa. Y les voy a explicar por qué. Una empresa generalmente tiene varias áreas de trabajo. Una empresa tradicional, común, tiene varios frentes de trabajo. Primero, recepción de materia prima. ¿Ok? Hay una bodega para recepcionar materia prima. Dentro de esa bodega tenemos maquinaria, equipo y utensilios. Tiene unas condiciones propias. Las paredes, los pisos, las puertas, las ventanas. Recepción de materia prima. Es donde nosotros recepcionamos, recibimos esa materia prima para entrar nuevamente a selección y clasificación. El programa tenemos que hacer limpieza y desinfección en esa área específica con un detergente y un desinfectante específico y a toda esa maquinaria y equipos que estamos trabajando ahí. ¿Cuántos programas ya llevamos ahí? En recepción de materia prima, a las instalaciones, para cada maquinaria y para cada equipo. ¿Listo? Entramos a la recepción de selección y clasificación, un ambiente totalmente diferente. Programa de limpieza y desinfección para esa bodega o ese establecimiento donde estamos manejando
maquinaria, equipo y utensilios en el proceso de selección y clasificación. Sirve, no sirve, está verde maduro, sobre maduro, bandas transportadoras, canastillas, todo ello. Entonces hay que montarle su propio programa para cada maquinaria, equipo y utensilio, lo mismo que el ambiente dentro de ese establecimiento. Entonces ya deje cuenta que en recepción de materia prima va maquinaria, equipo y utensilios, programa de limpieza y desinfección para esos y las condiciones de esa área de trabajo. En selección y clasificación, programa de limpieza y desinfección para esa sección de trabajo con su respectiva maquinaria, equipo y utensilio. En el área de proceso, cada máquina, equipo y utensilio debe tener su propia ficha de limpieza y desinfección. Cómo la y cómo desinfecto cada maquinaria, equipo, cada cuánto, qué utilizo, en qué condiciones trabajo. Las condiciones locativas, las paredes, los techos, puertas, ventanas, los focos. Todo esto debe tener un programa de limpieza y desinfección. Todo esto debe tener sus programas, porque no es que esto tiene polvo y cuando está en la parte superior colgada, entonces cuánta tierra le llega ya. Nosotros realmente hacemos sus programas como tal. Se da cuenta que el tema de limpieza y desinfección se va ampliando con base en cada línea de producción. Producto terminal, exactamente lo mismo. El área de servicios sanitarios, otro programa totalmente diferente de limpieza y desinfección. El área administrativa, el área de servicios, digamos comedores y todas las cuestiones. Conclusión, ¿cuántos programas maneja una empresa procesadora de alimentos o cualquier empresa? Maneja varios programas de limpieza y desinfección como tal. Ejemplo, Alpina tiene su propio programa de limpieza y desinfección por las condiciones donde está ubicado y por todo el material y todo lo que manejan. Diferente al programa de limpieza y desinfección de Colanta, a pesar de que manejan leche, pero no es que las condiciones, por lo menos en la ubicación de la planta como tal, cambian, se van manejando diferentes. Entonces el mismo programa de Alpina no puede utilizarse en Colanta ni puede utilizarse en otras empresas procesadoras de alimentos, de lácteos, no. Cada empresa debe tener su propio protocolo de limpieza y desinfección. ¿De acuerdo? ¿Cómo hacemos ese programa de limpieza y desinfección? Primero, hacemos el programa de limpieza. Retiramos todos los elementos que quedan contra la pared, movemos absolutamente todo, muebles, enseres, absolutamente todo, como tal. Comenzamos a hacer el programa desde el techo hacia abajo. Techos, paredes, ventanales, claraboyas, las puertas como tal, hasta que lleguemos al piso y ahí sí sacamos todo eso. La desinfección tiene que ser por lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que colocar desinfectantes propios. Ok. Cuando digamos las superficies son muy elevadas para hacer un programa de desinfección, digamos que es un poquito complejo. Entonces hacemos lo que llamamos comúnmente una bomba. Esa bomba es un desinfectante que nosotros la ponemos a funcionar, cerramos puertas, ventanas, nosotros nos salimos y el gas que genera esa bomba, pero es una bomba para desinfectar, no es una bomba de esas atómicas para destruir la empresa. Entonces esa bomba comienza a generar gases y el gas va a todos los rincones dentro de esa línea, de esa área de trabajo. Si está la empresa, el techo está a 3, 4, 5 metros de altura, hasta allá llega el gas y elimina toda forma de vida para evitar que una persona se suba por una escalera, de pronto un accidente, alguna cuestión de ellas. Entonces ahí está, tenemos unas máquinas nebulizantes, tenemos muchos elementos de trabajo. La tarea de nosotros es simplemente manejar todo lo que la industria nos genere y nos pueda apoyar para nosotros montar los programas de limpieza y desinfección. Miremos las condiciones. No es lo mismo montar una empresa en un área netamente rural, que nosotros podemos estar atacados por diferentes plagas. Ejemplo, los roedores vienen de los potreros y se quieren meter. Entonces hay que hacer una barrera de protección para evitar que los seres extraños ingresen a la línea de producción. Diferentes empresas que están netamente en una zona industrial, entonces tenemos cuenta las condiciones de cada uno de los establecimientos en su ubicación como tal. Perfecto, ahí están los protocolos de limpieza, el proceso de limpieza, cómo es limpiar, el proceso de desinfección, cuáles son los pasos a seguir dentro del proceso de desinfección. Tenemos tipos de suciedad,
suciedad de origen animal, suciedad de origen vegetal, suciedad de origen mineral. Los de origen animal tenemos sebos, grasas, de origen vegetal, aceites, todo lo que tenga que ver con aceites, mantequillas, margarinas, etcétera. De origen mineral, polvos, óxidos, incrustaciones calcáreas, esos óxidos en los hornos, esos óxidos en las estufas. Todo eso que nosotros tenemos que coger con una espátula y vamos retirando con cuidado. Maneja perfectamente eso. Ahí les dejé un cuadrito muy sencillo que dice, en el cuadro siguiente de la página número 3, dice, cuando la suciedad de tipo mineral utilizamos para un proceso de limpieza que tenga que ver con acción ácida. Ejemplo, el vinagre y el limón. Cuando estamos hablando de una suciedad orgánica, entonces manejamos detergentes y desinfectantes de tipo alcalino, que son desengrasantes. Y cuando hablamos de una suciedad neutra, entonces utilizamos detergentes y desinfectantes de tipo neutro. Ok. Ahí está el paso a paso. En la guía de trabajo está qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que empezar a manejar. Ok. Listo. Hay un tema muy importante. Los tipos de detergentes y los tipos de desinfectantes. Repito, el detergente y el desinfectante va acorde con el tipo de suciedad que nosotros estamos manejando. Entre los detergentes, ojo, las características tanto del detergente como del desinfectante debe ser de acción rápida. ¿Listo? Entonces, tenemos que manejarlo y que sea de una acción rápida, no esperarnos un día ni 2 días para que cumpla con el objetivo. No, tiene que ser de acción rápida. Primer punto. Segundo punto, que fácilmente se puedan utilizar diferentes aguas. Ejemplo, habrá algunos detergentes que actúan mejor en agua fría, como habrá otros detergentes que actúan mejor en agua tibia, o habrá unos detergentes que necesitarán actuar muchísimo mejor en agua caliente. Todo depende del tipo de suciedad. Yo preferiblemente utilizo para grasas agua caliente con un buen detergente. Para grasas o toda la suciedad que esté pegada, utilizo agua caliente y un desengrasante muy bueno que actúe en el agua caliente. Yo no puedo lavar grasa con agua fría porque no estoy haciendo nada, aparte de perder el tiempo, no estoy haciendo más nada. Ese es mi concepto y no sé si sea compatible con algún pensamiento de cada uno de ustedes. ¿De acuerdo? Habrá unos desinfectantes que actúan mejor en agua fría, otros en agua tibia, de pronto otros en agua caliente, pero comúnmente se maneja mejor con agua fría. Yo coloco el desinfectante y lo dejo que actúe por un tiempo y luego hago el retiro con agua fría. Entonces debe ser de acción rápida. Segundo, que vaya acorde con el tipo de suciedad. Debe ser no tóxico, porque yo ahorita comprar un detergente y un desinfectante y resulta que hicimos la tarea bien, pero se contaminó los alimentos, entonces hubo una toxicidad. Ese tipo de elementos no los podemos utilizar en alimentos. No me debe generar ningún tipo de reacción frente a la superficie de contacto. Ejemplo, voy a manejar un programa de limpieza y desinfección a una nevera, a una mesa de trabajo, y le coloqué un detergente y un desinfectante a la mesa. Oiga, ¿qué pasó aquí con la mesa? ¿Qué pasó? No, mire cómo se deterioró, hubo corrosión, se oxidó, hubo porosidad, o sea que el desinfectante fue tan fuerte que rompió la mesa. Entonces ese tipo de detergentes y desinfectantes no los podemos utilizar en unos ambientes de trabajo. Entonces, que no me generen ningún tipo de reacción frente a las superficies de contacto. Que los podamos comprar fácilmente. No quiere decir que, bueno, entonces como voy a traer un detergente muy bueno y tengo que irlo a traer de pronto de la China, del Japón, de Corea, y se demora 3-4 meses, y entonces yo qué hacer en 3-4 meses, ¿no? Entonces la idea es que todos esos detergentes y esos desinfectantes los debamos comprar, digamos, lo más fácilmente posible. Ahora es más, dentro de los protocolos, los detergentes y los desinfectantes que vamos a utilizar en la empresa deben estar ya, digamos, algunos deben estar guardados en sus bodegas totalmente lejos de las áreas de almacenamiento de alimentos como tal. Entonces debe haber una bodega secundaria para manejar los detergentes, los desinfectantes, las escobas, los cepillos, todo lo que tenga que ver con elementos de aseo, bodegas externas, y deben estar en cantidades suficientes para cualquier eventualidad como tal. No ser tóxicos para nosotros,
Por lo tanto, nosotros tenemos que utilizar nuestra propia indumentaria adecuada, de pronto una mascarilla, de pronto unas caretas, de pronto unos elementos para taparnos la nariz, etcétera. Algunos guantes porque algunos elementos lo pueden quemar a uno. Entonces ya depende de nosotros que utilizamos los protocolos de seguridad para evitar una enfermedad profesional, una enfermedad causada por algunos elementos de trabajo. Entonces usted sabe que hoy en día nosotros tenemos que, cuando vamos a ingresar a una empresa a trabajar, practicamos unos exámenes preocupacionales, no es de preocupación como tal, sino preocupacionales en el sentido cuáles son nuestras características propias de nosotros, si tenemos alguna enfermedad o no tenemos enfermedad. Trabajamos en la empresa y cuando nos retiramos de la empresa como tal, nuevamente nos hacemos los exámenes preocupacionales. Ingresamos así y tenemos que salir en las mismas condiciones. No es que de pronto yo entre muy bien y resulta que durante la jornada de trabajo, 1 año, 2 años, 3 años, perdí la vista, perdí de pronto el oído, perdí de pronto el sentido olfativo y todo. ¿Por qué? Porque estoy inhalando productos contaminantes. Entonces por eso nos tenemos que hacer los exámenes preocupacionales antes de arrancar y al finalizar nuestras jornadas de trabajo, ya cuando definitivamente salimos de la empresa como tal. ¿De acuerdo? Entonces los programas de limpieza, pues simplemente nosotros tenemos que entrar a manejar lo que son todo lo de tuberías como tal, recepción de aguas residuales, recepción de tipo de aguas, manejar los protocolos. Digamos que la legislación es muy clara. Nosotros tenemos que tener una trampa para grasas para eliminar toda esa suciedad propia de las grasas, de los aceites, en leches, en cárnicos, en todo ello. Entonces tenemos que manejar una trampa para grasas y evitar que esa grasa vaya por el ducto y se pueda tapar toda esa cañería. Imaginen una cañería tapada, se va a deteriorar esa vaina porque nos toca destapar todo eso y hay que levantar el piso para cambiar absolutamente todo ello. Tenemos que tener unas trampas para grasas, debemos tener otra trampa para manejar los residuos sólidos. Estoy lavando papas, estoy lavando yuca, arracacha, estoy lavando todos los tubérculos que tienen tierra. Entonces lo ideal es cuando yo estoy haciendo ese proceso que haya una caja de inspección donde estamos manejando todos esos residuos que son más pesados que el agua y va fluyendo solamente el agua. Y cada 8 días nosotros destapamos esas cajas de inspección y retiramos toda esa suciedad propia de todos esos vegetales o toda esa tierra o todos esos elementos pesados que venían con los alimentos como tal, lo estamos retirando ahí y evitemos que se tapone toda la tubería de la empresa. Ok, entonces debemos manejar rejillas, debemos manejar, ahí la guía de trabajo nos está llevando muy bien al respecto. ¿De acuerdo? Ok, miremos de pronto algunas diapositivas. La razón, mediante un buen programa de sanidad e higiene en las plantas procesadoras de alimentos. Entonces debemos tener en cuenta que evitemos la disminución de las pérdidas por contaminación alimentaria, aumento de la vida útil de los productos, manejo de un buen detergente, unos buenos desinfectantes, evitar que se deterioren las mesas de trabajo, la maquinaria, los equipos, los utensilios como tal, disminución de los desechos. Entonces nosotros debemos hacer un proceso de selección y clasificación antes de entrar a la línea de producción. Lo que sirve está bien, lo que no sirve vamos para otro lado, y nos vamos depositando esos desechos orgánicos o inorgánicos en unos estanques, en algunos recipientes, de tal manera que los podamos evacuar sin ningún proceso. De reducir los mínimos riesgos de enfermedades para todas las personas que estamos trabajando. Por eso debemos utilizar la indumentaria adecuada, mejorar la imagen y el prestigio de las empresas. Es bonito que uno llegue a una empresa y observemos unas condiciones propias de limpieza y desinfección como tal. Pregunta técnica: ¿será que todos manejamos esos protocolos? ¿Todos manejamos esos programas? Nosotros vamos en nuestra área de trabajo, en nuestros ambientes de vivienda y todas esas cuestiones donde vivimos, Bogotá, Cali, Medellín, qué sé yo, en el barrio tal, ABC, uno muchas veces encuentra todo establecimientos. Hay muchos establecimientos que definitivamente no manejan los protocolos de limpieza y desinfección, y menos el manipulador de alimentos como tal, el mismo vestido de trabajo todo el día durante una semana. Entonces, ¿qué garantía me ofrece a mí como consumidor?
llegar a un negocio de esos que el día lunes con el vestido negro, el martes con el mismo vestido, el miércoles con el mismo vestido, se llegaría el viernes al sábado, el vestido queda paradito porque de toda esa, digamos, de toda esa suciedad que tiene ese uniforme queda paradito. Uno se quita el uniforme y queda paradito de lo duro, de lo tétrico que está manejar esos uniformes así. Lo ideal es utilizar dos uniformes diarios y cambiarnos todos los días. Ok, entonces la guía es muy clara. Estamos hablando de ahí les estoy comentando los tipos de suciedad en las diapositivas. Diapositiva 11, habrá algunos contaminantes de tipo interno. Contaminantes de tipo interno es todo lo que se genera dentro de la empresa, todos los elementos que se generan dentro de la empresa, y los contaminantes externos es todo lo que llega del medio ambiente hacia la empresa. Por eso es que nosotros nos digamos que en el buen sentido de la palabra, cuando abrimos una ventana, un bastidor para una buena ventilación, esos espacios deben tener un angeo. Un angeo es una malla muy porosa que no me permita que la suciedad externa vaya a pasar hacia la planta, porque lo que estoy haciendo es, aparte de ambientar mi área de trabajo, también puedo generar un ambiente de contaminación externa hacia el producto. Entonces, por eso dice en la diapositiva número 12, orígenes de los contaminantes de tipo interno son los residuos alimenticios, los desperdicios propios dentro de la línea de producción, material auxiliar como empaques, envases, embalajes, de pronto algunas grapas, de pronto algunos sunchos, de pronto algunas cintas para sunchar cajas, etcétera. El agua propia, claro, sí, porque yo utilizo el agua para lavar todos los elementos antes de procesar, durante el proceso al finalizar. Entonces estamos recepcionando un poco de agua, que es lo que nosotros llamamos aguas servidas, no aguas deterioradas, sino aguas servidas que ya han cumplido un primer proceso. Esas aguas servidas sí se pueden utilizar en la industria, sí señor, sí se pueden utilizar, pero no se utilizan en la línea de producción, sino se pueden utilizar para otros elementos secundarios que no tengan nada que ver con la línea de producción, porque vamos a tener un proceso de contaminación alimentaria. Entonces esas aguas servidas las podemos utilizar en calderas, esas aguas servidas las podemos utilizar en servicios sanitarios, esas aguas servidas las podemos utilizar para limpiar y desinfectar por lo menos ambientes externos que no tienen nada que ver con la línea de producción como tal. Orígenes contaminantes de tipo externo: material extraño, insectos, carga microbiana, polvo, todo lo que tenga que ver del medio ambiente hacia la planta como tal. Entonces, miramos la guía diapositiva número 13, hacemos una prelimpieza, hacemos un prelavado, hacemos una limpieza, un enjuagado y una desinfección y un aclarado final. ¿Qué quiere decir eso? Cuando montamos el programa de limpieza, hacemos una prelimpieza, o sea, retiramos todos los elementos, comenzamos a hacer una limpieza desde arriba hacia el piso. Luego hacemos un proceso de una prelimpieza, que es eliminar toda esa suciedad que estamos observando. Después de haber hecho esa prelimpieza, viene un prelavado, retiramos absolutamente todo ello, ya vamos sacando. Y entramos a hacer una segunda limpieza. Esa segunda limpieza consiste en aplicar los detergentes que eliminen la suciedad restante. Primero eliminamos toda esa suciedad que estamos observando y algunas se van a quedar. Entonces utilizamos los detergentes para eliminar toda esa suciedad restante, que es una limpieza. Luego hacemos un enjuagado, eliminar los residuos de detergente que hayamos aplicado. Hecho esa prelimpieza y esa limpieza, ese prelavado y ese enjuagado, entonces ahora sí entramos a manejar el proceso de aplicar el desinfectante. Lo dejamos actuar por 5 minutos, por 10 minutos, 15 minutos, dependiendo de lo que nos diga la ficha técnica. Aplicado el desinfectante, entonces hacemos un aclarado final. Entonces a base de agua comenzamos a retirar todo ese desinfectante sobrante, todo esos elementos que quedaron. Entonces comenzamos a retirarlos y definitivamente seguimos en el proceso de producción. Hay un buen desinfectante, es bien costoso, sí, es bastante costoso, pero es un desinfectante específico. De hecho, casi que se elimina la carga microbiana al 100%. Es bastante costoso y les voy a dar el nombre: agua caliente. Con el agua caliente ustedes pueden lavar y desinfectar vajillas, cubiertería, cristalería, pueden manejar absolutamente todo. Ojo,
No deben utilizar el agua caliente en la nevera ni en cuartos fríos porque los vamos a deteriorar por completo. Pero es un buen desinfectante. ¿Cuánto nos cuesta? El tiempo que gastemos calentando el agua y botémosla a esas superficies de contacto. En nuestras cocinas podemos desinfectar con agua caliente sin ningún problema. ¿Qué contaminación tenemos después de aplicar un poco de agua caliente? ¿Qué contaminación tenemos? No tenemos ningún tipo de medio de contaminación. ¿Y cuánto nos costó el desinfectante? No fue súper bien. Al final lo que hacemos es un proceso de secado y después de secado, entonces hay que mirar qué tipo de secado vamos a manejar. Entonces, yo puedo manejar un secado por vapor. Y cuando estamos hablando de vapor, es agua caliente. Entonces, ese vapor de agua, es más, me puede servir como un buen desinfectante. Ese vapor de agua, si yo tengo una caldera en una empresa, esa caldera está full choco con esa manguera que debe ser gruesa y con unos guantes resistentes porque el quemonazo es de miedo. Entonces yo comienzo a desinfectar a puro vapor todas las mesas de trabajo, toda la maquinaria, todos los equipos, todos los utensilios. ¿Estoy dañando algo cuando estoy manejando el vapor del agua caliente? No estoy dañando absolutamente nada. Pero en las casas podemos utilizar fácilmente el agua caliente común y corriente sin ningún inconveniente. Mire lo bonito que es manejar el tema. Ok, las diapositivas son muy buenas. Es importante que ustedes manejen eso. Manéjenla, léala por favor. Uno se toma la molestia de hacerles un buen programa, un buen material de trabajo. Sépalo manejar, léalo, entiéndalo y aplíquelo por favor. ¿De acuerdo? Ok. Volviendo al tema de las guías de trabajo, entonces vamos a tratar en estos últimos minutos para no hacer tan largo el video porque para pasarlo por YouTube es un camello. Entonces, actividades de reflexión inicial, numeral 3.1. Entonces llega y dice: estimado alumno aprendiz, el manejo del programa de limpieza y desinfección es importante en cada una de las áreas del proceso, en cualquier empresa. En cualquier empresa. Yo no estoy hablando netamente en procesadores de alimentos, esto yo lo puedo manejar en cualquier empresa en general, cualquier empresa. Un hospital, una clínica, ¿será que no tienen que montar los programas de limpieza y desinfección? Y con mayor razón ellos. Entonces, cualquier empresa debe manejar su protocolo. Ok, que nosotros nos ajustamos solamente a alimentos como tal, pero esto es manejable a todo nivel como tal. Entonces, actividades a desarrollar. Primera pregunta: ¿por qué cree que los programas de limpieza y desinfección son importantes para el desarrollo de toda actividad laboral en cualquier campo profesional? Listo. Ojo. En cualquier actividad laboral, en cualquier campo profesional. Un mecánico, ¿será que no tiene que montar su programa de limpieza y desinfección o toda la vida vivir en grasa? Los centros médicos, centros clínicos, laboratorios, te das cuenta que estamos hablando de un campo profesional diferente a alimentos. Entonces por eso se dice: ¿por qué cree que los programas de limpieza y desinfección son importantes para el desarrollo de toda actividad laboral en cualquier campo profesional? Buen punto para reflexionar. Vamos con la siguiente pregunta: ¿usted cree que los programas de higiene, de limpieza y desinfección realmente son aplicados en la industria de alimentos? ¿Realmente son aplicados en la industria de alimentos? Lo hablamos en 5 minutos. El entorno donde nosotros vivimos, ¿realmente se aplica? Sí. ¿Por qué? No. ¿Por qué? Sustente su respuesta. Tercero: ¿por qué intervienen? Ojo, los programas de limpieza y desinfección, ¿por qué intervienen en el tema de las enfermedades transmitidas por el consumo de alimentos contaminados? Estamos manejando la guía número 8 y estamos manejando de pronto la guía número 2. Estamos manejando de pronto la guía número 3 y estamos manejando de pronto la guía número 4. Te das cuenta que aquí hay una mezcla ya de todas las guías anteriores. ¿Por qué intervienen los programas de limpieza y desinfección en el tema de las enfermedades transmitidas por el consumo de alimentos contaminados? Buen tema. Acuérdate que nosotros tenemos alimentos contaminados: contaminación física, contaminación química, contaminación biológica, contaminación cruzada, contaminación radiactiva, contaminación por productos alérgicos, contaminación de toda índole, por el sol, por el frío, por el viento, por todo. Entonces realmente el programa de limpieza y desinfección, por cómo interviene en el tema de las enfermedades transmitidas por el consumo de alimentos contaminados. ¿Crees que es justo que una persona? Otra pregunta:
¿Es justo que una persona que vaya a consumir un alimento en su empresa que ustedes están manejando y salgamos contaminados, salgamos intoxicados? ¿Es justo? Otra pregunta. Cuando una persona se intoxica con alimentos contaminados, ¿cuál podría ser la reacción de la Secretaría ante esta situación? Mencione cinco tipos de reacciones que evitaría manejar la Secretaría de Salud como tal. Yo me intoxico, mi hijo se intoxica, mi familiar se intoxica, yo me quedo con esa intoxicación. No, yo hoy pongo en conocimiento de las autoridades sanitarias. ¿Cuál sería la reacción de la Secretaría de Salud frente a una situación de esas? Van al establecimiento, ¿qué es lo que tienen que hacer? Sellamiento del negocio, toma de muestras de los alimentos, lo lleva al laboratorio, mira las condiciones ambientales del establecimiento. ¿Cuáles son las reacciones que la Secretaría de Salud debe tomar en su momento? Mencione por lo menos 5. Creo que ya les di 3, no les doy más. Creo que ya les di 3. Ustedes me entendieron y me saben entender. Actividad 3.2. Con base en la teoría de los programas de saneamiento ambiental y especialmente el del programa de limpieza y desinfección, desarrollé las siguientes actividades. Me han dicho, profe, es que estas guías son muy largas. Sí, son largas. Pero se den cuenta que tienen su trasfondo, tienen su ganancia. Tienen su ganancia. Entonces llega y dice, al ingresar ustedes a un establecimiento, pregunta número 6. Al ingresar ustedes a un establecimiento se manejen alimentos, restaurantes, panaderías, cafeterías, cualquier expendio de alimentos como materia prima, como proceso, como producto terminado, como bodega, y encuentran que no aplican los programas de limpieza y desinfección, les pregunto, ¿qué reacción tomarían ustedes? ¿Qué actitud toman ustedes? ¿Ingreso? ¿No ingreso? ¿Los delato? ¿Me quedo callado? ¿Qué actitud toman ustedes? ¿Por qué? Ok. Pregunta número 7. En el área técnica de especialización, repito, ¿por qué especialización? Porque aquí en este curso hay personas que están en restaurantes, en panaderías, en cafeterías, en expendios de alimentos, hay personas que no están trabajando en el área de alimentos, etcétera, etcétera. Pues yo le coloco la pregunta. En el área técnica de especialización o en las cocinas de cada una de nuestras casas, ¿por qué cree que es importante utilizar estos programas de limpieza y desinfección? Sustente su respuesta. 8. Como es lógico, se aplica periódicamente el programa de limpieza y desinfección en nuestras cocinas. ¿Desde dónde arranca y cómo lo hace? Sustente su respuesta. Estoy en la cocina de mi casa. ¿Cómo monto mi programa de limpieza y desinfección? Y sustenta la respuesta. Muy bien, partiendo del concepto de que limpiar es eliminar la suciedad visible. Durante el desarrollo del programa de una empresa surgen muchos tipos de suciedades, por lo tanto, en una se almacena en bolsas de colores dependiendo del tipo de suciedad. Le pregunto, una localidad donde no pasa el carro a la basura. Hay una localidad donde no pasa el carro a la basura. ¿Qué haríamos nosotros con esa suciedad? Yo monté una empresa y la monté en una colina, en lo más alto. ¿Por qué? Porque tengo mi ganadería, tengo mis vacas lecheras, tengo todo allá, o tengo mis cultivos. Entonces sería lógico irme hasta allá y bajar la materia prima al pueblo para ponerme a trabajar. ¿Por qué no hago el producto arriba y yo bajo el producto para la venta? Tengo mi hato lechero y puedo montar una empresa de lácteos. Puedo montar un yogur, puedo montar kumis, puedo montar mantequillas, puedo montar queso, cuajada, lo que sea. Entonces te das cuenta que la leche la tengo arriba, trabajo allá y bajo el producto solamente al pueblo para venderlo. Entonces es difícil que el carro recolector de basura llegue allá todos los días o cada tercer día como está llegando aquí en las localidades. Entonces estoy generando un tipo de suciedad. ¿Qué pasaría con esa suciedad cuando el carro recolector de basura no llega a recogerlas? ¿Cuál sería esa? ¿Qué haría yo con ese tipo con esas suciedades que estoy generando? Y les acuerdo, Salud Pública tiene un decreto específico para basuras, Salud Pública, y dentro de ese decreto nos está diciendo que nosotros somos dueños de nuestras basuras, nosotros somos dueños de nuestras basuras como tal, y por eso nos compete hacerle un seguimiento a nuestra propia basura.
que aquí en la ciudad o en las localidades centrales pasa el carro recolector cada tercer día, 2 veces en la semana, 3 veces en la semana o una vez en la semana, pero la pasa. Y cuando no pasa, ¿qué hacemos con eso? ¿De acuerdo? Acuérdense que la basura es de nosotros. Vamos para la actividad 3.4. Pregunta número 10. Cada uno de nosotros deseamos aplicar de forma correcta este programa de limpieza y desinfección, con el fin de mantener en óptimas condiciones nuestros ambientes de trabajo. Surgen varias preguntas. ¿Qué se va a hacer? El programa de limpieza y desinfección. ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Dónde se va a hacer? ¿Cuándo se va a hacer? ¿Cada cuánto se va a practicar? Entonces viene una serie de preguntas. ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? Esas son las preguntas que yo quiero que ustedes me contesten dentro de esta actividad número 10. ¿Listo? ¿Qué se va a limpiar? ¿Qué se va a desinfectar? ¿Por qué se va a limpiar? ¿Por qué se va a desinfectar? ¿Cuándo voy a limpiar? ¿Cuándo voy a desinfectar? ¿Con qué voy a limpiar? ¿Con qué voy a desinfectar? ¿Quién va a practicar el programa de limpieza y desinfección? ¿Por qué lo va a practicar? ¿Qué maquinarias, qué elementos, qué utensilios voy a aplicar? ¿Por qué lo voy a aplicar? ¿Quién, cómo, dónde, por qué, para qué, con quiénes? Esos son siempre los interrogantes que van a surgir. Siempre van a surgir esos interrogantes. Por lo tanto, nosotros tenemos que entrar a cuestionar esos interrogantes. Muy clara la guía. Las actividades sí pueden ser un poquito largas, pero dése cuenta que son muy centradas, bastante centradas. ¿Listo? Y por último viene el glosario, que está en el numeral 5, que es limpiar, que es desinfectar, que entendemos por detergente, que es un desinfectante, que es un agente bactericida, que es suciedad, ya lo dijimos, que es una suciedad visible, que es una suciedad invisible. Mire que hay temas importantes para trabajar. ¿Listo, compañeros? Entonces subo esto a YouTube y confío que pasen rápido para que ustedes los puedan observar cuando yo los envíe a sus WhatsApp grupal. Buen día. Buen día. Si hay alguna pregunta, por favor me escriben al WhatsApp, profe, tal cosa, y yo con gusto les voy contestando. Ok. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.